No me molesta cuando la gente... Bien, estudiantes, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bien, aquí damos comienzo al segundo parcial. Solo para indicarles que ya las notas están subidas al SIUC. Espero que las hayan revisado. La impresión de actas la haré a partir del jueves en la mañana. Así que tienen todo el día de hoy para poder revisar. Si tienen alguna duda sobre su nota, pero espero que no. Bien. Solo destacar que para este segundo parcial, espero que salga mejor. Ya tienen la experiencia del primero. Como les dije, el primer día de clase se los dije. Verán que habrán estudiantes que no hagan el glosario. Dicho y hecho. Y en este segundo parcial habrá algunos que tampoco lo hagan. Y que después están pidiendo tiempo. Profe, déjeme hacerlo el último. Yo se lo hago rapidito. Tienen chance de hacer el glosario hasta el 10 de marzo. Tienen un mes, 10 días. Y verán que habrán algunos que se queden sin hacer el glosario. Es increíble. Y las actividades que van a hacer en el segundo parcial, que son bastante parecidas a la del primero, va a haber un video 4 y video 5. Video 4 sobre la unidad 3, video 5 sobre la unidad 4. Un tema cualquiera de la unidad, que tienen que hacerlo igual que en el primer parcial. Y va a haber una tarea 3 y un deber 1, que ya están puestos en el sistema y que tienen que irlo haciendo. Bien. Hubo estudiantes que me justificaron falta el último minuto. O sea, ya había pasado notas y me escribieron, profe, por favor, es que yo sí vine, yo estaba aquí. Sino que no aparezco en el video. Yo tomo asistencia al inicio y a veces también al final, cuando me doy cuenta que se me han fugado. Usted tiene la obligación de estar en clase y decir presente. Pero profe, es que no puedo. Uno que muy sabrosamente me dijo que no estaba de acuerdo con su nota. Yo le digo, bueno, me da pena que no esté de acuerdo con su nota, pero es su nota. No hizo glosario, no hizo video 1, no hizo video 2, no hizo nada. Y quería tener buena nota. No, yo sí sé el glosario, mírelo. El glosario ya lo califiqué, no vuelvo a calificarlo. Usted lo pudo haber hecho ahora último, desesperado por la nota. La lección sí la hice, profe. Revisé y no tenía hecha la lección. O sea, un pocotón de mentiras de algunos estudiantes desesperados porque se descuidan todo el semestre o se daban por retirados, se presentan al examen, sacan 6 o 7 y piensan que pueden convencer al docente que los ayude. Profe, póngame 4 en el parcial para poder llegar y en el segundo yo saco 10. Esto no es que póngame 4, póngame 3. Póngame 2. Tenía 2 sobre 10. Pero yo sí hice, profesor. Yo aparezco en el video. Yo les dije que pueden aparecer en el video, pero ustedes tienen que subir el video. Pero lo subió mi amigo. No, es que no es su amigo que tiene que subir. Tiene que subirlo usted. Se los dije. Entonces, por favor, en este segundo parcial les pido encarecidamente que tengan más cuidado y que cumplan. Todos los que cumplieron con las actividades tienen su nota. Hay muchos 10, muchos 9, muchos 8. Porque cumplieron. Es que el secreto es cumplir. Yo no soy un profesor difícil, esta es una materia imposible, que tiene números y que hay que sacar esto, los ejercicios. No. Una materia teórica. Que lo único que tienen que hacer es trabajar clase a clase en exposición. Y grabarse la exposición después si es que no es puente. Y repasar y estudiar, no hay nada de ciencia en la materia. Sin embargo, no quieren.
o estaban retirados y dijeron, bueno, vamos a ver si regresamos. En todo caso, la asistencia la seguiré tomando al inicio. Ah, la típica que me dieron también. Profe, es que yo ingresé por el SIUC y estuve esperándolo. O sea que me estuviste esperando un mes y medio. Empezamos el 29 de noviembre. Todo diciembre y parte de enero. Ya a finales de enero me escribe como el 23, 24. Ya a finales de enero me escribe recién. Es que recién consigo su número. Si mi número está en el currículum, que está en el aula virtual. Lo que pasa es que no son responsables. Esa es la palabra. No son responsables. Y después andan dando manotones de abogados para ver si el profesor les ayuda. Por favor, ayuden. Póngame la asistencia que yo en el segundo parcial, yo sí paso. Es que las cosas no son así. Mándenme un trabajo. Pero si yo le mando un trabajo, ¿cómo quedo con los demás compañeros que han hecho 8 notas? Que han hecho 7 trabajos y dentro de la octava nota, que son las exposiciones, han hecho 6 o 7 exposiciones, trabajos también. Entonces, para eso, yo a todos les mando un solo trabajo al final del parcial y ya está. No me complico la vida. No me complico calificando. Sí, pues mando un solo trabajo. Son alrededor de 500 estudiantes que tengo, entre todos los cursos. A 8 trabajos, bueno, más porque son las exposiciones. Son 6, 9, 6, son 15. Son 15 notas. 15 calificaciones por curso. Multipliquen. 500 por 15. Algo así como 7.000 calificaciones. Entonces para mí sería muy fácil solo mandarles un trabajo. Me mando un trabajo, si cumplen le pongo el 10, les tomo el examen y solo hay una nota de académico y una nota del examen. Se acabó. O les pongo ese trabajo y una lección y ya está. Y las cosas no son así. Las cosas no son así. Entonces, yo les pido de favor en el segundo parcial, como la mayoría lo ha hecho, tomen conciencia de su carrera, que el profesor no tiene la obligación de pasarlo, ni tiene la obligación de justificarle su asistencia si no ha asistido. Siempre el pretexto, no es que estuve con la pandemia, no es que estuve de viaje, no es que el trabajo. Ya parece como este gobierno, miles de excusas. O sea, nunca es culpa de ellos, siempre es culpa de otro gobierno. O sea, no hay medicina en los hospitales y tienen 8.000 millones en reservas internacionales. Y no es culpa de ellos. O sea, es increíble. O sea, entonces, por favor, les pido que para el segundo parcial tengan más conciencia y responsabilidad. Los que ya lo hicieron el primero, los felicito, porque la mayoría cumplió. Me dio mucho gusto ver buenas notas. No sé si en este curso la mayoría tuvo buena nota, pero espero que sí. Me dio gusto, porque eso significa que cumplieron y que entregaron los trabajos a tiempo. Ya en el segundo parcial usted no puede decir, profe, es que yo no sabía. Ya en el segundo parcial usted no puede decir, profe, es que en el trabajo, es que yo pensé que era computadores, no mano. Y alguno me neció, pero yo le envié. Le reviso, estaba hecho en computador. Yo le pedí a mano, dijo, no, profe, que no sabía, pero igual lo hice. No, es que tenía que hacerlo a mano, no en computador. O sea, el resultado final es el que vale. Usted
Ustedes pueden agregar todo lo que quieran. No, es que no tuve tiempo, que el trabajo, que es que se me fue la computadora. Ah, uno increíble que me reclamó. Es que subí el trabajo y me sale 5 minutos tarde. Pero es porque mi internet estaba lento. Y entonces se puso lento y yo ya estaba subiendo media hora antes, profe. Pero mire, terminó subiéndose 5 minutos tarde. ¿Por qué me pone atrasado? Y ni siquiera le puse 5 como es el examen. O sea, el que tenía más de un día atrasado le ponía 5 sobre 10. Los que tenían 1 hora, 20 minutos, 2 horas, hasta 5 horas le ponía 8 o 9. Les calificaba sobre 8 o 9. Los que tenían ya 20 horas, ya les calificaba sobre 6 o 7. Porque ya se pasaba un día, hubo uno, que mejor tanto fueron 31 días atrás. Era que le ponga 0. Pero le puse atrasado, le puse 5 sobre 10. O sea, es increíble. Y después el profesor es el malo. O sea, yo tenía que ponerle 10 porque él mandó el deber un mes después. Es increíble, es increíble. Pero bueno, entonces esperemos que este semestre, este parcial, mejor dicho, las cosas, como ya tienen la experiencia del primero, se den mucho mejor, ¿no? Listo. De todas maneras, es un placer, de verdad, haber visto muy buenas notas, muy buenos exámenes y muy buenos trabajos. En el video de uno conocí a muchos. Conocí, inclusive, bueno, yo me gradué en San José de la Salle. Una señorita estaba graduada en San José de la Salle. Es muy grato. Bueno, yo estudié en la primaria, en la secundaria me gradué en el Liceo Naval. Pero bueno, ahí conocí un poco de ustedes, ¿no? Obviamente, Ande, pero yo estudié la primaria en San José de la Salle y la secundaria en el Liceo Naval. Entonces ahí me enteré de algunos alumnos que estaban graduados, venían de San José de la Salle. Eso es algo que yo hacía en presencial. En presencial siempre, la primera clase yo los reunía y los hacía que con su compañero al lado se presenten. Conversen 5 o 10 minutos y ahí se presenten cada uno. Para saber de qué colegio vienen. Lo que les pregunté en el video. ¿Por qué están aquí? ¿Por qué les gusta esta carrera? ¿Qué edad tienen? Cosas así. Eso es interesante. Lamentablemente, como estaba en virtual, no se pudo mostrar los videos por el tiempo. Pero en todo caso fue un poco para poderlos conocer. Los que no subieron el video, pues bueno, ahí sí pues no los pude conocer. Listo. Vamos con la clase de hoy. Envíen por favor al WhatsApp, envíen todas las diapositivas de esta unidad, de esta clase. Mientras hacen eso, voy a tomar la lista. Permito con dolor de barriga. Ayer en la, no sé qué comí, no sé si fue en la tarde o en la noche, pero justo cuando estaba viendo el partido, bueno, ya me dolía antes del partido. Como a las 8 me empezó a doler la barriga. Estuvo toda la noche con gases y dolor de barriga. Pero sí vi el partido. Pudimos haber ganado. Y ya finiquitábamos todo esto de la Copa del Mundo, ¿no? La verdad es que Estrada se comió el segundo gol. Pero bueno, en todo caso, así es el fútbol, ¿no? Entonces, esperemos. Lo importante es que por lo menos empatamos y estamos, como dicen hoy día los medios de comunicación, estamos casi clasificados. Ya, pero por ese casi no podemos festejar. Entonces, hay que esperar. Hay que esperar hasta marzo, que es las nuevas, que son las nuevas fechas de eliminatoria,
Y lo más probable es que clasifiquemos. Se enfrenta a Chile con Uruguay. Y uno de los dos ahí, chao. Y si empatan, mejor para nosotros porque los dos se estancan. Ahí el peligroso es Chile. Que Chile tiene 19 puntos, con 6 puntos en juego. Chile puede hacer 19 y 6, 25, igual que nosotros. Solo que el gol diferencia de nosotros es mejor. Entonces, posiblemente en la siguiente, en la penúltima, ya se clarifique. Depende de ciertos resultados. Y si nosotros empatamos por lo menos en esa fecha, ya estamos en el Mundial. Ya estamos en el Mundial empatando. Y si perdemos, pues habría que esperar que nos jueguen otros resultados, ¿no? El resultado de Perú-Uruguay y el resultado de Chile con, creo que con Paraguay, si no me equivoco. Bien, en todo caso, esperemos por la selección y porque la gente necesita estar contenta. La verdad que hemos tenido un año, bueno, ya es el segundo año consecutivo de pandemia y la gente necesita un poco esa alegría que el fútbol nos da. Bien, vamos con la lista. Alcíbar Mariela. Presente. Alcíbar Sergio. Presente. Antepara Arlet. Buenos días, ingeniero presente. Buenos días. Arteaga Eder. Presente. Beltrán Joseph. Presente, mister. Benítez Carlos. Calle Giovanni. Presente, profesor. Campo Verde. Presente, calle Giovanni. Yo soy Benítez, profesor. Yo dije presentes. Benítez. Calle. Campo Verde. Presente. Camposano. Presente. Carvajal. Presente. Ceballos. Ceballos. Figueroa justificó que comenzó a trabajar. Bueno, pero tiene que asistir a demás clases. Esto no es cuestión de que estoy trabajando y ya póngame la asistencia. Fuentes Harold. Buenos días, presente. Canchoso José. Presente. García Doménica. Presente. Gómez Milena. Presente. Gómez Jeremy. Gómez Jeremy. León Jan. Presente. León Cristina. Presente. Sin. Presente. Mantuano. Presente. Matamoros. Presente. Méndez. Presente. Meneses. Presente. Mideros. Presente. Montalbán. Presente. Muñiz. Presente. Navarrete. Presente. Nivela. Nivela. Parra. Presente. Paso. Presente, Pasuña. Peralta. Presente. Peralta. Presente. Pérez. Presente, ingeniero. Pérez Allison. Profe, él me avisó a mí y dice que se veía la luz por su sector y no tenía cómo conectarse a la clase. Y ahora. Solo así me dijo que le dijera, no sé. Pesante. Presente, ingeniero. Quiñones. Presente. Ramón. Presente. Román. Presente. Tamayo. Presente, profe. Amalá. Presente, buenos días. Vázquez. Buenos días, ingeniero. Presente. Vera. Presente, buenos días. Buenos días. Villamar. Presente, buenos días. Zambrano. Presente, buenos días. Zambrano Yair.
Presente, buenos días. Bien, ¿quién llegó tarde? Gómez, Disculpe, profe Nivela, sí está presente. Nivela. Entonces solo faltó Gómez. Muy bien. Me da gusto para que esté viniendo. Bien, secretaria. ¿Qué grupo tocaría exponer o ya arrancamos de cero? pasada expuso el grupo 1, el 3 y el 5. A ver, no lo entendí. Antes del examen expuso el grupo 1, 3 y 5. 1, 3 y 5. Entonces tocaría el 2, 4 y 6. Bien, envíen todas las diapositivas. Ya voy a regresar el WhatsApp. Pero hasta eso, grupo 2, 4 y 6. 2 arranca. Compartan, por favor. Buenos días, ingeniero. Nosotros somos el grupo 2 y nuestro tema a exponer es origen y evolución del Estado, diferencias entre Estado, nación y gobierno, funciones del Estado ecuatoriano, la función ejecutiva del Estado ecuatoriano y los organismos de función ejecutiva. A continuación, mi compañera. Buenos días, profesor. Yo voy a hablar sobre el origen y la evolución del Estado. Las concepciones clásicas establecen que el Estado tiene sus raíces en la necesidad de poner orden en la vida en la sociedad cuando se impera un conflicto, siendo una instancia que desde un nivel superior construye una organización social, política, económica y cultural que permite a las personas desarrollarse en lo individual y crecer como comunidad en lo colectivo. Siguiente diapositiva. Voy a explicar unas teorías sobre el origen de la evolución del Estado. La primera es el naturalismo. Esta teoría defiende que el Estado es algo natural y anterior al individuo, por lo que éste está al servicio del mismo. Sus principales exponentes son Aristóteles, Platón y Santo Tomás de Aquino. Platón comparaba al Estado como un enjambre. Cada individuo ha de prestar a la comunidad el mejor servicio del que sea capaz, prevaleciendo el interés colectivo. Aristóteles decía que las cosas se definen en general por los actos que se realizan o se pueden realizar. La segunda teoría es el contractualismo. Esta decía que el Estado no se consideraba como algo natural, sino que es el resultado de un acuerdo entre ciudadanos libres e iguales en derechos y deberes. Entonces el Estado está al servicio de los individuos. Todos los pensadores contractualistas plantearon sus teorías en torno a tres elementos esenciales: el Estado natural, el Estado del control social y la naturaleza del Estado. La teocrática. Aquí se decía que la esencia de esta teoría radicaba en que el poder político se formaba directamente en una voluntad divina. Esta teoría se fundamentaba en la Biblia y en la colección de los distintos santos de la Iglesia. La vivo con entidad y existencia propia, que obedece a las leyes especiales y que en un conjunto difiere a los individuos que la componen. Dinamocracia. Era cuando una sociedad somete a otra por la fuerza. Unos mandan y otros obedecen. O sea que nace por la violencia. Y la patriarcal, que es una forma de organización social que se inicia con la familia, se institucionaliza y toma forma de Estado, masculinizando todos los componentes que lo conforman. Siguiente diapositiva. Ahora voy a hablar sobre la evolución del Estado.
Se conoce que la primera forma de Estado aparece en Mesopotamia, luego en las polis griegas y luego continuó en los grandes imperios como el romano. En la Edad Media se desarrollaban formas premodernas del Estado, los estados feudales, estamentales y absolutos. En el modelo de Estado feudal, la voluntad del rey era la expresión de la voluntad de Dios y su actuación estaba controlada por la Iglesia. El rey era la máxima y única autoridad apoyada por las clases poderosas, siendo la aristocracia y la nobleza, que eran las dueñas de las tierras. Bajo esta clase estaba también la gente que habitaba y trabajaba sus tierras, llamados vasallos o siervos, carentes de reconocimiento de sus derechos y que conformaban al pueblo. Luego aparece otro tipo de Estado, denominado estamental, el cual fue una forma transitoria entre el Estado feudal y el absoluto. Aquí se forman los cuerpos colegiados que posteriormente serían los parlamentos o asambleas. El aparecimiento de una nueva clase social, la burguesía y la ruptura de la Iglesia con respecto a su participación en la organización política y social y económica en cuestiones de gobierno marca el fin del Estado feudal y abre las puertas a una nueva forma de Estado, liberal y moderno. Siguiente diapositiva. Durante el Renacimiento y la Ilustración se posicionaron el desarrollo individual y el afán de lucro como símbolos de progreso. Las profesiones científicas, las carreras de negocios, el ejército y las artes fueron actividades en las que se incursionó a la burguesía y estas significaron el ansiado ascenso social. Las revoluciones industriales en Inglaterra, la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa abolieron el régimen feudal e instalaron el Estado general burgués liberal, debido a que gracias a estos procesos se consagró el poder político de la burguesía. Esta forma del Estado es la que prevalece hasta ahora. Gracias. A continuación, mi compañero. Bueno, yo les hablaré de las diferencias entre democracia, nación y gobierno. La democracia es un término referido para designar a una de las formas de gobierno en que se puede ejercer el poder político del y para el pueblo. El concepto ha sido abordado académicamente desde la teoría de las formas de gobierno según sus usos, con base en los criterios numéricos en que se ejerce el poder, siendo la democracia la forma de gobierno de las mayorías o los muchos, a diferencia de las monarquías o las aristocracias. Siguiente, por favor. Una nación se ha definido de distintas maneras en diferentes momentos de la historia y por distintos autores, sin que exista un consenso. No obstante, un sentido actual amplio es una comunidad poblacional con un territorio del cual se considera soberano y que se ve a sí misma con un cierto grado de conciencia diferente de los otros. Este sentido de moderno de nación nace en la segunda mitad del siglo XVIII, tanto en su concepción de como conjunto de los ciudadanos en los que reside la soberanía constituyente del Estado, como en su concepción de nación orgánica históricas, esenciales o primordiales. Siguiente, por favor. Y el gobierno. Es decir, el gobierno es la autoridad que dirige, controla y administra el aparato estatal. Usualmente se cree que el gobierno solo se refiere al poder ejecutivo, pero esto no es así, porque además incluye el poder legislativo, el poder judicial y el órgano electoral. La palabra gobierno proviene de la palabra griega gubernao, que significa pilotar un barco o capitán de un barco. Se refiere entonces a ejercer el control sobre algo. El gobierno tiene como visión principal llevar a cabo la voluntad del Estado. Los gobiernos modernos usualmente buscan facilitar condiciones mínimas de vida a sus ciudadanos, como salud, vivienda, alimentación y educación, y asegurar el cumplimiento de los derechos y deberes establecidos en la Constitución. A continuación, mi compañero. Bueno, vamos a ver las funciones del Estado ecuatoriano. La función ejecutiva está constituida por la presidencia, la vicepresidencia de la República y los ministerios del Estado. La función legislativa, esta cumple las funciones de creación de leyes y fiscalización.
incluyendo la posibilidad de plantear juicio político en contra del presidente de la República, el vicepresidente y a los ministros del Estado. En Ecuador se denomina como Asamblea Nacional. La función judicial está encargada de la administración de justicia, denominada Corte Nacional de Justicia. Las cortes, tribunales y juzgados que establece la Constitución y la ley, y el Consejo Nacional de la Judicatura. La función electoral tiene como función garantizar el ejercicio de los derechos políticos que se expresan a través del sufragio, así como los referentes a la organización política de la ciudadanía. Y la función de la transparencia y control social es la encargada de promover e impulsar la vigilancia de las entidades y organismos del sector público, así como las personas naturales y jurídicas del sector privado, que desarrollen actividades de interés público, con el fin de que éstas se realicen con equidad, transparencia y responsabilidad. A continuación, mi compañero. Buenos días, ingeniero. Yo le vengo a hablar sobre la función ejecutiva del Estado ecuatoriano. Como ya sabemos, Ecuador tiene una política que se encuentra definida por la Constitución vigente. De manera oficial, el país está definido en su forma suprema como un Estado constitucional de derecho y justicia, social, democrático, soberano, unitario, independiente, plurinacional, intercultural y laico. En cuanto al poder ejercido de los ecuatorianos, ya sabemos que está, por el principio hay que mencionar los tres poderes tradicionales, que estos son el poder ejecutivo, el legislativo y el poder judicial, unidos con los que se reconocen por el poder electoral, el transferencia y control social. El poder ejecutivo. La autoridad ejecutiva del Estado ecuatoriano recae en el gobierno, el cual está compuesto por un gabinete ministerial o un gabinete de ministros. A la vez, este gabinete es el encargado de administrar tanto asuntos internos como externos, en los cuales se incluye las cuestiones en materia de la seguridad. Los poderes políticos que le asisten en la función ejecutiva del Estado pueden ser catalogados como amplios. El principal representante de la función ejecutiva es el presidente de la República, el cual representa al jefe del Estado y el gobierno. Por lo tanto, él recae toda la responsabilidad de dirigir la administración pública del Estado ecuatoriano. La siguiente, por favor. Sus funciones. Como parte del amplio abanico de funciones que ostenta el Poder Ejecutivo, se encuentran los deberes y atribuciones de las siguientes establecidas en el artículo 147 de la Constitución. A continuación voy a decir algunas funciones. Está el dar el cumplimiento y a la vez respetar a la Constitución de la República, leyes, tratados internacionales y el resto de normas jurídicas inmersas en el marco de su competencia. Tiene la facultad de realizar convocatorias a consulta popular en los casos y acorde de los requisitos establecidos en la Constitución de la República. Y por último, se deberán representar a la Asamblea Nacional en el momento de tomar posición de cargo de presidente de la República aquellos lineamientos fundamentos respecto a las políticas y acciones que es mandatario ejecutarán durante el ejercicio de la función ejecutiva. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi tema a exponer es sobre los organismos de la función ejecutiva. Bueno, la función ejecutiva, además del presidente, está conformada por el vicepresidente, los ministros de Estado y los demás organismos e instituciones que ejecutan las políticas públicas del Estado, del gobierno o del gobierno. Según la Constitución, quien ejerza la vicepresidencia de la República cumplirá los mismos requisitos para el cargo de presidente y estará sujeto a las mismas habilidades y provisiones. El segundo mandatario reemplaza al presidente en caso de ausencia temporal o definitiva de este, y su función es cumplir y hacer cumplir lo que dicta la Carta Magna en los ámbitos de competencia. El Poder Ejecutivo delega sus funciones en los ministros de Estado, quienes representan al presidente en los asuntos propios que les corresponden a su cargo. En el Ecuador existen actualmente 21 ministerios, 6 ministerios coordinadores y 11 secretarías de Estado. Su función principal es trabajar junto a la presidencia para definir, implementar, evaluar y dar seguimiento a las políticas públicas en la misma línea política e ideológica. Para ser ministro de Estado se requiere tener la nacionalidad ecuatoriana, estar en goce de los derechos políticos y no encontrarse inhabilitado por lo que dicta la Constitución. Además de los ministros, el Ejecutivo posee un representante en cada provincia del país que controla el cumplimiento de sus políticas
y este se trata del gobernador. Bueno, también otros órganos o instituciones que dependen de la función del Estado, la función ejecutiva, son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías del ciudadano. Muchas gracias. Bien, grupo 4 tocaría, ¿no? 2, 4 y 6 sería. Grupo 4, por favor. Grupo 4. ¿Está aquí el grupo 4? Ya, ahí lo ve bien. Buenos días, nosotros somos el grupo 4 y nuestro tema es el origen y evolución del Estado, diferencias entre Estado, nación y gobierno, funciones del Estado ecuatoriano, la función ejecutiva del Estado ecuatoriano, organismo de la función ejecutiva. Origen y evolución del Estado. El Estado se originó en las organizaciones primitivas que eran formadas con base a familias, cuyo poder lo tenían el jefe de familia. Esto lo podríamos llamar gobierno patriarca. El Estado es una forma de organización sociopolítica. Se trata de una entidad con poder soberano para gobernar y desempeñar funciones políticas, sociales y económicas dentro de una zona geográfica delimitada. A través del tiempo, el Estado ha ido evolucionando constantemente, desde su concepto hasta su forma de organización, evolución y su historia misma. El Estado surge como respuesta a necesidades de organización y es un término reservado para un tipo particular de organización política que surgen en la Edad Media. Buenos días, yo le voy a hablar sobre la evolución histórica del Estado. Entonces se dan tres formas: las relaciones de poder, la centralización del poder y las transformaciones de la legitimidad en la legalidad y en el establecimiento de nuevos procesos para el Estado, que se conoce de Estado moderno. Entonces, las relaciones del poder se dan lo que es los gobiernos patriarcales, donde la autoridad iniciaba desde la familia y esto se daba en una organización social primitiva, donde la autoridad residía en el jefe de la familia. Centralización del poder. Las dinastías imperiales.
cierto tipo y el origen comienza en Asia Oriental en el siglo VIII a.C. Y ahí decía que las dinastías imperiales se las consideraba como derecho divino porque el emperador era considerado como representante del cielo. Luego viene lo que es Egipto. Perdón, luego viene lo que es Egipto. Él también muestra cierto tipo de origen con respecto al Estado, porque muestra una organización social y política donde se establece una relación entre donde se establece una relación del soberano de la comunidad política y la divinidad. También viene Roma, donde es caracterizada por las diversas formas de gobierno, donde primero pasa una monarquía, luego una república y luego al imperio. Grecia, llegó a un acuerdo en el que en cada familia debía haber una autoridad superior. En la Edad Media se da lo que se conoce como un nuevo movimiento sí, social, político, económico, denominado como feudalismo. Y en el Estado moderno se da lo que es la soberanía y el liberalismo. Soberanía donde el poder residía en los ciudadanos. Muchas gracias. Yo les voy a hablar acerca de las diferencias entre Estado, nación y gobierno. Primero, el concepto de la nación es antropológico y está relacionado con la cultura de un pueblo. La nación ha existido desde antes del Estado. Su rol ha sido caracterizar culturalmente a un pueblo, generando entre las personas un vínculo, construyendo un solo cuerpo social, ideológico y cultural. Ahora, el Estado es un armazón institucional que se ubica sobre una nación o varias para organizarlas política y jurídicamente. El gobierno, en cambio, se ubica en un espacio de poder sobre la sociedad para organizarla como autoridad. Su rol es dirigir, administrar, controlar las instituciones del Estado. En democracia, el gobierno lo integra un grupo de personas elegidas por el pueblo para administrar el Estado con base en los lineamientos políticos e ideológicos que gozaron de la aceptación popular en las urnas. Gracias. Buenos días, yo les voy a hablar sobre las funciones del Estado ecuatoriano, exactamente la función ejecutiva. La autoridad ejecutiva del Estado ecuatoriano recae en el gobierno, el cual está compuesto por un gabinete ministerial o gabinete de ministros. A la vez, este gabinete es el encargado de administrar tanto los asuntos internos como externos, en los cuales se incluye todas las cuestiones en materia de seguridad. El presidente de la República ejerce la función ejecutiva, es jefe del Estado y del gobierno, y responsable de la administración pública. Es elegido en elección popular por un periodo de 4 años, pudiendo ser reelecto luego de haber transcurrido un periodo después de aquel para el cual fuera elegido. El vicepresidente de la República, elegido en binomio con el presidente de República por un periodo similar y sobre la base de los mismos requisitos, en caso de ausencia definitiva o temporal del presidente, lo subrogará por el tiempo que faltare para completar el respectivo periodo. Sus funciones son las que el presidente le asigne. Gracias. Organismo de la función ejecutiva. Según la estructura orgánica de la función ejecutiva del 28 de febrero del 2019, existen 123 entidades vigentes, entre ellas encontraremos estructura presidencial, donde estará la presidencia y la vicepresidencia, secretarías nacionales, consejos sectoriales, ministerios, secretarías, institutos de investigación, institutos de promoción, agencias de regulación y control, empresas públicas, secretarías técnicas, bancas públicas, consejos nacionales para la igualdad,
servicios, otras institucionalidades y direcciones. Gracias. Bien, grupo 6, por favor. Grupo 6, comparta la diapositiva. Grupo 6. Buenos días, nosotros somos Grupo 6. El tema a exponer origen y evolución del Estado, diferencia de Estado, nación y gobierno, funciones del Estado ecuatoriano, función ejecutiva del Estado ecuatoriano, organismo de función ejecutiva. Nosotros somos Figueroa Luzaga, Menéndez Sosa, Montalbán Borbor, Ramón Guaña y mi persona Zambrano Castro. Origen y evolución del Estado. Las concepciones clásicas establecen que el Estado tiene sus raíces en la necesidad de poner un orden en la vida de la sociedad, cuando impera el conflicto, siendo una instancia que desde el nivel superior construye una organización social, política, económica y cultural, que permite que las personas desarrollen en lo individual y crecer como comunidad en lo colectivo. Por su fin, crear cierto orden constituido que opera y controla la vida pública y privada en sus movimientos mediante entes y normas. Se conoce como la primera forma de Estado, aparece en Mesopotamia, luego de la polis como el romano. En la Edad Media se desarrollan formas premodernas del Estado, los estados feudales, estamentales y absolutos. En el modelo del Estado feudal, la voluntad del rey era la expresión de la voluntad de Dios y su actuación estaba controlada por la iglesia. El rey era la máxima expresión y una autoridad apoyado por una clase poderosa. La aristocracia o la nobleza, dueña de las tierras y leal al rey. Bajo esta clase estaba la gente que habitaba y trabajaba en sus tierras, llamados vasallas o siervos, carentes del reconocimiento de sus derechos y que integraban el pueblo divorciado por completo de las funciones del gobierno. Luego aparece otro tipo de Estado denominado estamental,
el cual fue una forma transitoria entre Estado feudal y absoluto. Aquí se forman los cuerpos colegiados que posteriormente serían parlamentos o asambleas. A continuación, mi compañero. Buenos días, yo voy a exponer acerca de las diferencias entre Estado, nación y gobierno. La nación hace referencia a un colectivo humano que mantiene elementos comunes entre sí, que caracterizan su identidad, lo que la convierte en un grupo único y diferenciable de los demás. Estos elementos son lugar de nacimiento y de vida, es decir, el espacio territorial que ocupa, la nación étnica, cultural, histórica y lingüística. Este colectivo humano mantiene además lazos económicos y fraternales que consolidan su unidad. El concepto de nación es antropológico y está relacionado con la cultura de un pueblo. La nación ha existido desde antes del Estado. Su rol ha sido caracterizar culturalmente un pueblo, generando entre las personas un vínculo, construyendo un solo cuerpo social, ideológico y cultural que mantiene las diferencias para construir un ente homogéneo, diverso, pero unido. El Estado es un armazón institucional que se ubica sobre una nación y varias para organizarlas política y jurídicamente, por ser una instancia de poder que se puede fortalecer el concepto de identidad de los pueblos. Tanto la nación como el Estado tienen la misma base social, el pueblo. El rol histórico del Estado ha sido imponer cierto orden a la sociedad para controlarla. Por tanto, es un órgano de poder autónomo. El Estado se muestra a sí mismo como omnipresente y omnipotente. Está constituido por varios elementos: población, territorio y soberanía y poder. El gobierno se ubica en un espacio de poder sobre la sociedad para organizarla como autoridad, su rol es dirigir, administrar, controlar las instituciones del Estado. En democracia, el gobierno lo integra a un grupo de personas elegidas por el pueblo para administrar el Estado con base en los lineamientos políticos e ideológicos que gozarán de la aceptación popular en las urnas. El tamaño del gobierno depende del tipo de Estado que se va a administrar, pudiendo ser nacional, provincial, cantonal o parroquial. Gracias. Buenos días, yo voy a hablar sobre un poco de las funciones del Estado. Nacen los estados republicanos y democráticos para romper la concentración de poderes en una sola persona, como está caracterizado la monarquía. Entonces se distribuye el poder entre otros órganos del mismo Estado, cada uno con un ámbito de acción diferente. La división de poderes da lugar a las funciones del Estado. Cada una de estas tiene un rol diferente. Se controlan entre sí y limitan el poder ejecutivo. La base de un Estado democrático republicano es la división de poderes. Desde su origen, en 1830 hasta la Constitución de 1998, el Estado ecuatoriano funcionaba a través de los tres poderes: el ejecutivo, el judicial y el legislativo. Pero a partir del año 2008, con la nueva Constitución del Estado ecuatoriano, vive un cambio estructural, fortalece su gestión democrática con la creación de dos funciones más que garantizan la distribución del poder y el ejercicio ciudadano de la democracia, que son la función de transparencia y control y la función electoral, siendo ahora 5 funciones o poderes del Estado. Ahora, todos los órganos e instituciones del Estado están incorporadas a una de las funciones, pero sin embargo, el máximo control constitucional se encuentra en la Corte Constitucional, que no pertenece a ninguna función y se mantiene autónoma. Gracias.
Función ejecutiva del Estado ecuatoriano. La función ejecutiva está integrada por la presidencia y la vicepresidencia de la República, los ministerios y demás organismos necesarios para cumplir dentro de su ámbito de competencia las funciones de rectoría del Estado. Esto implica la definición, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas a nivel nacional. Esta función es la responsable de poner en marcha el aparato institucional del Estado a través de la formulación de políticas públicas. Estas son grandes directrices o líneas de acción de hacia dónde debe orientarse la intervención del Estado, a fin de garantizar los derechos y el bien común de todos los ciudadanos, y así cumplir con las propuestas de campañas que el pueblo apoyó mediante su voto. El presidente de la República nombra a su gabinete integrado por los ministros de Estado, que lo representan en las distintas carteras de Estado como salud, educación, vivienda, economía, asuntos exteriores y otras, y nombra además a los representantes del Estado en otros países, como los embajadores y los cónsules. Nombra a las autoridades máximas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. De esta manera, en estas últimas instituciones están sujetas al Poder Ejecutivo, para encargarse de defender la soberanía nacional y territorial y el orden público, respectivamente. Siguiente diapositiva. El jefe de la función ejecutiva, el presidente de la República. La función ejecutiva está liderada por el presidente de la República, que es quien es el jefe de Estado y de gobierno. Este es electo mediante el voto popular, conjuntamente con el vicepresidente, para un periodo de gobierno de 4 años. El presidente cesará en sus funciones una vez que termine su periodo presencial, o también por motivos tales como su renuncia voluntaria, destitución, incapacidad física o mental, abandono de cargo o revocatoria del mandato. El presidente de la República posee un conjunto de atribuciones y deberes que debe cumplir, pero a su vez tiene la potestad de incidir en el proceso de creación de las leyes mediante el veto o iniciativas legales del Ejecutivo. Siguiente diapositiva. Organismos de la función ejecutiva. La función ejecutiva, además del presidente, está conformada por el vicepresidente, los ministros de Estado y los demás organismos e instituciones que ejecutan las políticas públicas del gobierno. Según la Constitución, quien ejerza la vicepresidencia de la República cumplirá los mismos requisitos para el cargo de presidente y estará sujeto a las mismas inhabilidades y prohibiciones. El segundo mandatario reemplazará al presidente en caso de ausencia, sea temporal o definitiva de este. Y su función es cumplir y hacer cumplir lo que dice la Carta Magna. El Poder Ejecutivo delega sus funciones en los ministros de Estado, quienes representan al presidente en los asuntos propios que les corresponden a su cargo, en el cual existen actualmente 21 ministerios, 6 coordinadores y 11 secretarías. Su principal función es trabajar junto a la presidencia para definir, implementar, evaluar y dar seguimiento a las políticas públicas. Siguiente diapositiva. Ya otros organismos e instituciones de la función ejecutiva son las Fuerzas Armadas y la Policía, que estas protegen los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Por el mandato constitucional, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son obedientes y no liberantes. Su función la cumplen con estricta ejecución al poder civil y a la Constitución. Otros elementos también son los Consejos Nacionales de Igualdad, quienes son los responsables de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos de la Constitución. Finalmente, una atribución especial que posee el Ejecutivo es la declaratoria del derecho de excepción, que consiste en la declaratoria de emergencia en casos de agresión o conflicto armado, sea nacional o internacional. Siguiente diapositiva. Ya como podemos ver, la función ejecutiva está integrada por el presidente, el vicepresidente, que tiene que ejercer funciones tanto como el presidente, los ministros y los representantes. Gracias. ¿Qué pasó? Allá.
Bien, vamos a ver el resumen. El tema arranca con lo que es el Estado. Habla que el Estado es la organización política en el orden administrativo de una determinada zona. Así tenemos el Estado central, que es la administración política del Estado ecuatoriano, del territorio ecuatoriano, tanto continental como insular. El Estado ecuatoriano es en la parte continental y también en la parte insular, con las Galápagos y otras islas. Entonces ahí tiene circunscripción territorial, dominio territorial el Estado ecuatoriano. Pero también a nivel local, con la descentralización, en el 2008 se formaron los GAD, los gobiernos autónomos descentralizados, que le da gobierno seccional, independencia a las alcaldías, a los consejos parroquiales, y permite que cada uno maneje su presupuesto y pueda hacer obras para su localidad, su comunidad. Entonces es una organización política, aunque el Estado somos todos, si ustedes ecuatorianos, ustedes es parte del Estado, pero el Estado tiene que tener su expresión organizativa y administrativa, que en este caso es el gobierno. Cuando fuimos a votar, decidieron por un gobierno neoliberal. Ahí están las consecuencias. Los años anteriores decidimos por gobiernos socialistas. La ideología del gobierno dependerá de lo que nosotros votemos y a quién queramos que esté gobernando. Porque el gobierno es la parte administrativa, política del Estado. En un Estado, en una democracia representativa. Recuerden que nosotros elegimos nuestros representantes. Elegimos presidente y vicepresidente, elegimos diputados, en este caso asambleístas, que son de varias tendencias, dependiendo de la votación del pueblo. Si todos votamos por cierta lista, tendrán más diputados, más asambleístas, y si todos votamos por otras listas, tendrán alternancia. Bien, ¿cuáles son los poderes del Estado? Hace unos 20 años los poderes del Estado eran solo tres: legislativo, ejecutivo y judicial. El legislativo encargado por elaborar las leyes. Básicamente son los que elaboran las leyes. Y es un organismo muy político. El legislativo es muy político. Ahorita que se aprobó esa ley de más impuestos a la clase media, ahora la quiere derogar. Pero el gobierno ya convenció o tiene sus adeptos ahí y parece que no va a pasar esa derogatoria de esa ley. Lamentablemente, eso se tramita en el legislativo. Y somos los culpables de a quién ponemos ahí. Somos los culpables de que esté cierta línea en detrimento de otras líneas. Nos quejamos que no tenemos quien nos defienda, pero son los que elegimos nosotros. El pueblo eligió a la Izquierda Democrática, el pueblo eligió a Pachacuti y a Creo. Y encima Creo llega con 12 asambleístas y ahora tiene como 35. ¿Cómo han aumentado los asambleístas? El Poder Ejecutivo, que es el encargado de administrar el Estado, está dado por el presidente y vicepresidente, también es electo en votación popular. Nosotros tenemos la potestad de asistir a la votación y elegir a quien mejor nos parezca, estemos equivocados o no, para que administre el Estado por 4 años. El Poder Ejecutivo se divide en presidencia, vicepresidencia y los ministerios de gobierno. Y luego está el Poder Judicial, que está encargado de administrar la justicia y hacer cumplir la ley. El Consejo de la Judicatura y los jueces, que son los encargados de hacer cumplir la ley. Indiferentemente de que estemos de acuerdo o no con esa impartición de ley. Por ejemplo, hace poco hubo el problema con ese policía, que a mi parecer estaba bien que sea sancionado porque abusó del poder.
pero a la prensa no le pareció y lo victimizaron. Y hasta el presidente ofreció indultarlo. No se analiza bien el caso, no se analiza si el juez estaba en lo correcto, solamente porque es algo que se hizo popular, porque va a dar votos, y hasta le mandaron unos abogados, imagínense. Yo, en 40 y pico años que tengo, nunca he visto que las autoridades le manden abogados a los policías. Y la gente diría, ay, no, pero eso es bien, está bien. No, no está bien, porque ya existe una defensoría del pueblo. Eso fue creado en el 2008, con la Constitución. Digo porque un primo mío es abogado y él trabajó en la defensoría varios años. Cuando alguien no tiene el dinero para pagarse a un abogado, que pasa también en otros países, hay un defensor del pueblo, de oficio, un abogado de oficio que te ayuda y te asesora. Que lo paga el Estado. Eso ya existe. O sea, el show de mandarle dos abogados al policía es simplemente para quedar bien ante la comunidad. Pero eso ya existe, ya no necesitaban mandar los dos abogados. El policía tenía que ir a dos servidores públicos, a dos defensores públicos. Y si le mandaron abogados privados, eso es corrupción. Si es pagado con su dinero, no. Pues si es pagado con dinero del Estado, ¿para qué vas a pagar dos abogados privados si tienes los abogados públicos? Bien, y luego hay dos poderes más del Estado, que son el poder judicial, el poder legislativo, que es el encargado de organizar, administrar y controlar las elecciones, los candidatos para las próximas elecciones, que ya vamos ahora, a partir de febrero, vamos a comenzar el año electoral. Creo que votaremos el 7 de febrero del próximo año, y por lo tanto desde el 7 tendremos el año electoral, en donde el principal poder ya no va a ser el presidente, sino el poder electoral, que son los encargados de administrar el buen manejo de las elecciones. Y el Consejo de Participación, que es el encargado, que se supone que son apolíticos, pues ya hemos visto que apolíticos no existen, y que si uno de ellos tiene una afiliación o una orientación política que no les gusta, lo sacan. Así sacaron al padre, no me acuerdo el apellido, porque era supuestamente correísta. Y ahora la que está actualmente la quieren sacar porque no hace lo que ellos quieren. Es lamentable. Pero esa es la política que tenemos. Y por eso votamos. Y tenemos memoria corta. No nos acordamos cómo son. Estamos viendo lo que hacen y les aseguro que habrá gente que vote por ellos. ¿Cómo es posible que hablaban de libertad y de no injerencia en los poderes del Estado, y lo primero que hacen es la injerencia en el Consejo de Participación para la elección de Contralor? ¿Por qué es tan importante Contralor? Porque Contralor puede ser, como ha dicho con Lenín Moreno se hizo, una arma de persecución política a los opositores y para tapar actos de corrupción propios. Entonces es clave el Contralor. Entonces van a querer elegir un Contralor afín a ella. Y es lamentable, porque es lo primero que decían, no, es que el Contralor tiene que ser imparcial. Pero ahora que gobiernan, van a querer un Contralor que sea parcial a ellos. Bien, gobierna el conjunto de organismos e instituciones del Estado que controlan y administran el poder del Estado. La palabra gobierno viene de la palabra griega gubernao, que significa pilotear un barco o capitán de un barco. Sí, el gobierno es el capitán del barco. Son los que dirigen el barco. Y el barco somos todos los ecuatorianos, el Estado ecuatoriano. Asimismo, hay el gobierno estadounidense. Por ejemplo, el gobierno estadounidense es un gobierno federal, tiene varios estados. Por eso se llama Estados Unidos de Norteamérica. Y cada estado tiene su propio gobierno. Pero hay un gobierno central que administra y maneja los intereses de la nación completa. ¿Cuál es la misión del gobierno? Llevar a cabo la voluntad del Estado, del pueblo.
Los gobiernos actuales buscan facilitar las condiciones mínimas de vida de sus ciudadanos y asegurar el cumplimiento de los derechos y deberes establecidos en la Constitución. Bueno, eso es lo que se supone. Bien, vamos con la función ejecutiva. La función ejecutiva está integrada por el presidente de la República y el vicepresidente, en donde el vicepresidente es electo popularmente conjunto con el presidente, pero va a tener las funciones que el presidente le asigne. Están también los ministros de Estado, de los ministerios. Cada ministerio tiene un ministro que es como un jefe, como un gerente de departamento. Y demás instituciones de planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales. Los principales organismos de función ejecutiva: el presidente de la República, la presidencia, la vicepresidencia de la República, los ministros de Estado, Ministerio de Salud, Ministerio de Finanzas, Ministerio de Inclusión Social, etc. Y otros organismos como las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, son instituciones de protección de los derechos y libertades y garantía de los ciudadanos. Pero son instituciones públicas. Bien, hasta ahí vemos el tema del resumen. La próxima semana se verá lo que es la función judicial, la función electoral, la función de control de transparencia social y la función legislativa. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? No, profe, todo claro. Bien, dígame. Bien, vamos a comenzar. Arlet, vamos con mi secretaria primero. De lo que estuvimos viendo hoy día, Sí, dígame, Liz. ¿cuántas funciones tiene el Estado? 5. ¿Cuáles son las funciones del Estado? La judicial, la ejecutiva, la participación, la legislativa. A ver, vamos de nuevo. Repita. Función Judicial. judicial. ¿Qué más? Ejecutiva. Ejecutiva. Legislativa. Ejecutiva. La de participación. Participación ciudadana. Y la de transparencia social, algo así. No, esa es la función de transparencia y control social. Donde está el Es la de participación, ¿verdad? falta el de la electoral. Electoral. La función electoral. Muy bien, gracias, secretaria. Ya. Otra niña. Yanela Villamar. Presente. Presentes. Cuénteme Bien. un poco de la función ejecutiva. ¿Por quién está constituida la función ejecutiva? Está constituida por ya está constituida por ministros, la verdad. Ministro, ¿por qué más? Ministros, está constituido por presidente, vicepresidente, ministros y representantes. Bien, está constituido principalmente por ministros. Bueno, obviamente, principalmente arrancamos con el presidente y vicepresidente de la República. Ajá, y ahí con los ministros y los Después las representantes. instituciones del Estado. En el caso de otras instituciones del Estado, por ejemplo, la policía y los militares, ahí están el jefe del comando conjunto y de la policía, los generales que están a cargo de la policía. Muy bien. Vamos con otra pregunta. Entonces, Bien. Vamos con Naín Meneses. ¿Está aquí? Sí. Dígame la diferencia entre Estado y gobierno. Estado y gobierno. Ajá.
Yo lo mencioné. ¿Qué es el Estado y qué es el gobierno? Ahí está la principal diferencia. El gobierno es el conjunto de organizaciones políticas. Ya googleó, creo. El Estado No. es la expresión política de, perdón, el gobierno es la expresión política, organizativa, administrativa del Estado. Y el Estado somos todos, la nación ecuatoriana. El Estado constitutivo, el territorio nacional peninsular, insular y continental. Y tenemos que elegir un gobierno que nos represente. Entonces el gobierno viene a ser la expresión política administrativa que dirige el Estado. Lo dijimos ahí en la exposición, que viene a ser como el capitán del barco, que dirige el barco, en este caso llamado Ecuador. El gobierno colombiano tendrá su propio capitán que dirige el barco colombiano, el gobierno peruano, el gobierno argentino, cada uno tiene su propio capitán, su propio gobierno que dirige el barco. ¿Ok? Bien, eso principalmente. Ahora sí, niños, ¿alguna pregunta? Listo. No, los grupos que nos pusieron, solo les puso el 2, 4 y 6. Los grupos que no pusieron tienen que grabar la exposición en Zoom. Los grupos que sí pusieron, no. Los que sí pusieron tendrán que subir el archivo de Word y PowerPoint, y los que no pusieron, subir el archivo Word, PowerPoint y el video de Zoom, ¿no? ¿Ok? Bien, niños, ¿alguna pregunta? Niños, nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, el próximo miércoles. Un abrazo, pasen bien.